doy la bienvenida a Pedro Pablo Solares, él es coordinador de Puente Norte, y también al diputado Paul Brière, quien es presidente de la Comisión del Migrante en el Congreso de la República. Ambos bienvenidos. Gracias, buenos días. Partamos justamente de ese contexto que para el presidente Obama no ha sido nada fácil. Lamentablemente, el tema de los inmigrantes se ha convertido en un instrumento de campaña electoral en estos momentos. Hay una confrontación bastante tensa entre Obama y entre el Congreso de los Estados Unidos. Es acá en donde se hubiera esperado justamente una visita del presidente Morales con una agenda que llevara una propuesta o un llamado de atención también al Congreso de ese país en cuanto a los beneficios que podría tener la regularización de las personas sin papeles. ¿Conoce, diputado, alguna propuesta en específico? ¿Se le pidió algún tipo a usted de asistencia de cómo abordar este tema ahora que se iba a tener este encuentro con personalidades políticas y también con migrantes guatemaltecos? Bueno, sí, muchas gracias. Precisamente también hay un tema que pasó un poco desapercibido, que el mismo jueves el Congreso de Estados Unidos, con 234 votos a favor, se adhiere a esta demanda colectiva de los 26 gobernadores de ciertos estados, en su mayoría republicanos, que fue liderado por un juez de Texas. Precisamente el día de ayer se llevó a cabo una votación dentro de la Corte Suprema. La primera fue 6-2, después 5-3 y al final terminaron 4-4, y se decidió que se volvía a tomar el tema dentro de 2 meses. Por supuesto que es una gran pérdida que no se haya podido resolver ayer, pero a la vez es una ganancia porque la puerta no está cerrada todavía. Claro, era ahí en donde prácticamente el presidente tenía que llegar a meter, como nosotros solemos decir, la punta del zapato para evitar que se cierre completamente. Exactamente, y por lo menos se lograron ganar 2 meses. Como le repito, no se ganó, tristemente, pero tampoco se perdió. Entonces es un mensaje que todavía hay 2 meses que se puede hacer, se pueden escuchar. Algún lobby, algo. Algún lobby, exacto. Están así llevando muchas audiencias públicas, realmente de bastantes asociaciones y personas de todas las nacionalidades, especialmente los latinos, por supuesto. Entonces, el día de ayer también fue histórico en ese tema, y bueno, vamos a ver que sigue avanzando, por lo menos en los próximos 2 meses. Y yo precisamente voy mañana a Washington, tengo unas reuniones con senadores, con congresistas, a partir del jueves voy a una convención migrante también, y sí estoy en el tema, de momento sí estoy en el tema, haciendo lo posible. Usted lleva ya gente. Una agenda. Yo llevo una agenda, definitivamente, correcto. Pedro Pablo, ¿tú conociste alguna agenda? ¿Suele reunirse el Ejecutivo con representantes de migrantes acá en el país antes de hacer un viaje de esta naturaleza, sobre todo en un contexto tan especial como el que se está viviendo ahora en Estados Unidos y en el que miles de migrantes pues esperan una definición sobre cuál va a ser su futuro en los próximos meses y años incluso? La impresión que a mí me da, Carmen, es que más que el Ejecutivo se esté acercando a distintos foros integrados por personas migrantes, el Ejecutivo está tratando de impulsar una iniciativa muy propia, con algunos puntos de agenda que posiblemente durante este viaje del presidente Morales en Estados Unidos se vayan a anunciar, lo cual yo considero que puede poner al Ejecutivo en una situación de riesgo o de vulnerabilidad ante una población que, no olvidemos, lo apoyó mucho para llegar a esa presidencia y que hoy por hoy es parte importante de su capital político. Creo que el presidente el día de ayer con sus declaraciones puso en riesgo ese capital, porque es importante que los televidentes que nos escuchan el día de hoy se pongan en el contexto real de lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos. Tal vez está un poco lejos, entonces podemos no estar tan al tanto de la situación, pero ahorita estamos metidos en una etapa preelectoral presidencial en Estados Unidos, en donde el tema migratorio está siendo milimétricamente analizado. Claro. Es un lugar donde no cabe lugar para ninguna equivocación por parte de ninguno de los actores, no digamos las personas que ostentan un cargo público o los que están aspirando a la presidencia de la República. ¿Conoces tú cuáles fueron los objetivos de esos encuentros que tuvo con migrantes? Vimos algunas fotografías circular en redes, en algunos medios escritos ayer. Sí, de hecho tuve una cercanía muy grande porque el equipo de comunicación o el equipo que está asesorando al presidente en Estados Unidos conoció precisamente este lugar, Júpiter, en Florida, porque yo los llevé el año pasado ahí, para que vean la migración que existe en lugares alejados de las grandes ciudades, en donde la vulnerabilidad de las personas guatemaltecas es todavía mayor.
Júpiter, que es el lugar donde visitó el presidente Morales el fin de semana, es el mismo lugar donde asesinaron a un guatemalteco en un ejercicio que le llamaban cacería de guatemaltecos, un ejercicio ampliamente racial. Pero lo lamentable, Carmen, es que creo que al final de cuentas todas las acciones que están sucediendo, lo de Júpiter, otros acercamientos que pueda tener el presidente con migrantes e incluso la petición de la prórroga para la CICIG van a quedar en un segundo plano en la historia si el presidente no corrige esta declaración y esta visita a Estados Unidos puede quedar con este tipo de recuerdo. Claro. De lo que manifestó el día de ayer. Que según nos comentaban, pues el New York Times, que fue el medio que le concedió esta entrevista en la cual él ofrece mano de obra barata para construir el muro de Donald Trump, ha sido bastante cauto y prudente en este caso y al parecer no ha querido publicar la nota. Pero eso también es bastante bochornoso, porque ha de haber sido un cisma tan grande que al final están prácticamente haciéndonos el favor con que no se nos vea tan mal en el extranjero, a decir de todo lo que hemos estado analizando. ¿Cómo toma, diputado, esas declaraciones en términos del contenido simbólico, del mensaje que el presidente transmite ayer, no solamente a este periodista, sino a los guatemaltecos y el resto de migrantes de otros países que día con día arriesgan su vida para buscar el sueño americano? Bueno, hay que ver también un poco el pasado. Muchos recordarán que estas declaraciones del candidato Donald Trump precisamente sale a la luz pública dando unas declaraciones muy fuertes hacia los mexicanos y ahí es donde él se mete como en la palestra para ya competir para una presidencia. Entonces ahí se empiezan a mover un poco ya las aguas de la presidencia de él. Obviamente genera un rechazo obviamente de los mexicanos, un rechazo de toda la demás comunidad latina, guatemaltecos incluidos, y después poco a poco avanzando y ofrece hacer un muro y que los mismos mexicanos pagaran por ese muro con las remesas. Vemos las declaraciones del presidente, puede haber sido una broma, lo podemos aceptar como una broma, por supuesto, pero son declaraciones que no vienen al caso, no vienen de momento, son unas declaraciones... Pero admite este tipo de situaciones tan sensibles y políticamente tan serias, un lugar para una broma, si es que ese fue el caso, porque la verdad es que uno escucha el audio y no da la impresión que haya sido una broma, porque él en ningún momento se ríe o hace entrever que sea una broma, es más bien el periodista el que estupefacto pues suelta la carcajada. Definitivamente no venía al caso un comentario, menos en el lugar donde fue. Fue en el New York Times, en uno de los, me estaba contando aquí Pablo, que fue uno de los primeros entrevistas que transmiten en vivo en el sitio web de ellos. Entonces no era el momento apropiado ni siquiera en otro medio de comunicación un poco más pequeño hacer un comentario de ese tipo y mucho menos un tema hacia la comunidad guatemalteca y mucho menos a los guatemaltecos definitivamente. Pedro Pablo, ¿esto irá a tener algún tipo de repercusión o han tenido ustedes ya conocimiento de algunas reacciones? Bueno, las nacionales obviamente se han dejado sentir desde ayer, pero a nivel internacional, con socios tan cercanos como lo es México, como los mismos países del Triángulo Norte, que hoy en día estamos en todo ese proceso de discusiones de la Alianza para la Prosperidad, ¿tendrá esto algún tipo de repercusión política por lo que pudieron haber sentido en nuestros vecinos, tanto del norte como del sur? Yo esperaría que los vecinos más cercanos tengan una actitud, digamos, benevolente hacia lo que podría interpretarse como un accidente comunicacional posiblemente del día de ayer del presidente de la República. A mí la preocupación más grande que tengo es la reacción que pueda tomar incluso un mismo Donald Trump si escucha estas declaraciones. Donald Trump es una persona a quien al principio no se lo tomaba muy en serio, pero lidera el día de hoy la candidatura del Partido Republicano basado en un discurso de odio racial. Y en ese contexto ha propuesto un muro en el cual uno de los debates más fuertes en Estados Unidos es precisamente el precio, el costo que tendrá este muro. Donald Trump dice que el precio o el costo, porque él es un buen constructor, no superará los 12 millardos de dólares. Y todos los analistas serios están diciendo, no, va a ser mucho más, va a ser 20 millones, 25 millones. Es un debate serio que se está dando en Estados Unidos y parte importante del costo del muro es precisamente lo caro que es la mano de obra. Yo no quisiera
que Donald Trump venga y tuitee, por ejemplo, hasta el presidente de Guatemala está de acuerdo con mi muro. Si eso se da, el presidente de Guatemala va a estar en un problema más serio a nivel regional, ante lo cual yo creo que es indispensable que el presidente y su equipo de comunicación trasciendan la comunicación de redes. Eso es un asunto más serio que eso y es necesario, en mi consideración, hacer un comunicado con la postura oficial del presidente que yo quiero esperar que no sea la que transmitió el día de ayer. Anoche Emisoras Unidas le hace una entrevista, ayer mismo por la tarde, justamente una especie de reclamo por estas declaraciones y él dice, bueno, probablemente cometí un exceso. Desde el punto de vista de política exterior, de lo políticamente correcto, de las formas de la política, diputado, ¿cómo debería de abordarse este tema desde Cancillería, por ejemplo, o desde sus mismos equipos de comunicación? ¿Usted sí prevé algún tipo de impacto negativo o es todavía probable pensar que vamos a pasar este oleaje sin mayores problemas? Bueno, en términos de la política, fue un comentario políticamente incorrecto. Eso sí es un hecho, lo sabemos. Con un comunicado, podría ser un comunicado de parte de Cancillería y de parte de la misma Presidencia de la República, diciendo que fue un error y disculpándose definitivamente, porque obviamente se pueden cometer errores. Lo que pasa es que sí, lo que tenemos que tratar es de que no trascienda ese error, que por lo menos, como lo decía Pedro Pablo, que no el candidato republicano tome eso y bueno, y se vuelva un poco más viral y trascienda más en Estados Unidos. Sobre todo los estrategas de campaña, que ellos no andan con miramientos morales ni éticos de ningún tipo. Sí, no, definitivamente. Vamos a irnos ahora a redes sociales para conocer qué es lo que opina nuestro público televidente sobre este tema. Y les hemos planteado la pregunta sobre cómo consideran que el gobierno de Jimmy Morales está abordando el tema inmigratorio de nuestros connacionales que están pendientes de legalizar su situación en Estados Unidos y también de otros migrantes que viajan desde otros países hacia Estados Unidos. Pietro, estamos ya preparados para escuchar esos comentarios. Así es, Carmen, desde ayer mirábamos las reacciones en redes sociales y hoy a raíz de esta pregunta continúan. Y comenzamos con el comentario de Mayra que nos dice, conociendo a los guatemaltecos ya debería evitar usar metáforas, ironías y chistes. Todo se sacará de contexto y se maximizará, habiendo problemas más graves para solucionar. Por su parte, Pablo nos dice que lastimosamente no ha caído en la cuenta de la seriedad que significa ser el presidente del país, con recursos muy bajos de retórica populista y bromas de mal gusto ante la triste realidad de los migrantes. Por su parte, también Alan nos comentó, elegimos un payaso, no hay mucho que esperar. Otro comentario es el de Ale, que dice que no es momento de hacer bromas. Patti, por su parte, también en aras del balance, defiende a Jimmy Morales y dice, ya basta de confrontación, suficiente con lo que tenemos que afrontar día a día. Inseguridad, violencia, tráfico, extorsiones, muertes inocentes y los medios de comunicación haciendo un comentario más grande de lo que es. Dios nos bendiga, Guatemala. Otro comentario es el de Laura, que nos dice que ese señor no tiene ni idea de dónde está, cuando su deber es mejorar la situación del empleo en el país, el ofrecer el trabajo de los guatemaltecos como barato, más respeto para el pueblo que lo eligió, que alguien le diga que ya no está en moraleja, ni los niños le interesan sus fábulas, ni a los adultos sus chistes, que demuestre que es capaz o que renuncie. Mi país no es un chiste, él no estaba preparado para ser presidente. Lamentable su actitud. Carmen, estos son los comentarios que han llegado al momento y las reacciones en las redes sociales por parte de los connacionales no han sido pues tan bien aceptadas como la sonrisa con la que dio esas declaraciones Jimmy Morales. Regresamos con ustedes. Gracias, Pietro. Me llama la atención una en particular que también desde ayer se dejó escuchar digamos, en menor medida que los comentarios negativos, pero de quienes consideran que se está sobredimensionando esta declaración por parte del presidente. ¿Qué dice Pedro Pablo? Definitivamente no estoy de acuerdo con eso, Carmen, por lo que hemos hablado y especialmente por el medio en el que se dio. El New York Times es posiblemente uno de los medios más serios del país estadounidense, que tiene una línea editorial que es pro-migratoria, no es un medio conservador y que estaba dándole la ocasión al presidente para que metiera el gol en una... Hacer un llamado. Era un llamado a esa oportunidad para brillar. No es solo lo que dijo el presidente, es lo que dejó de decir. Era el momento para que una persona se empoderara
de la posición guatemalteca y que abogara por las personas que viven en ese país. Quiero traer esto a una situación que es más preocupante para mí de las declaraciones del presidente el día de ayer, y es que nos damos cuenta que aparte de lo del muro, él dice que no tiene él el lugar para meterse en asuntos internos de Estados Unidos, palabras más o palabras menos. Y esto corresponde a un discurso que ha tenido Cancillería durante muchos años, en el cual respeta bastante la soberanía estadounidense a la hora de tomar decisiones políticas internas, como lo son el tema migratorio. En Estados Unidos el debate migratorio tiene cabida para que cualquier persona participe, incluso los presidentes de las naciones, y en este contexto en donde Estados Unidos de alguna forma está ingresando en los asuntos guatemaltecos bajo el argumento de que son asuntos de la humanidad y no de soberanías, yo creo que es importante que el presidente se empodere y que sepa que es un asunto de humanidad la situación en la que viven 2 millones de guatemaltecos o más que viven atrás de las cortinas escondidos sin tener la posibilidad de salir libremente a trabajar todos los días. Claro, y además nos coloca en una situación de servilismo que da pues más lugar a esa pérdida de soberanía. Algunos dicen que a la soberanía no existe, pero a esas prácticas de injerencia como se ha estado dejando sentir en el ambiente, y han hecho el llamado de atención a algunos sectores y a algunos políticos. Ahora, Paul Briar, una pregunta para cerrar ya con usted. No es solamente lo que el presidente ha dicho Pedro Pablo, sino lo que ha dejado de decir. Usted como presidente de la Comisión del Migrante al Congreso de la República, claro, llevaba una agenda, ahora le va a tocar todavía hacer un trabajo mucho más incisivo para tratar de enmendar esta bochornosa situación. ¿Cuál va a ser su propuesta y aquello que no se dijo por parte del Ejecutivo, usted sí va a retomar en esta oportunidad en su viaje a Nueva York o a Washington? Bueno, tengo reuniones con congresistas y senadores. Cuando tengo oportunidad de viajar y reunirme con ellos, yo sí voy a pedirles el apoyo por una reforma inmigratoria. Realmente ese es mi tema. Yo sí puedo hablar de, por lo menos de colega a colega con ellos. No puedo exigirles una reforma inmigratoria, definitivamente, pero sí puedo darles a entender y saber la importancia de una reforma inmigratoria. De hecho, por supuesto, muchos congresistas y muchos senadores saben de la importancia de una reforma inmigratoria, pero tratar de convencer a los que no. Estamos próximos a una elección presidencial en Estados Unidos. Puede ser que siga para el lado republicano, que el péndulo vaya para el lado republicano, y nos va a complicar mucho más el tema de una reforma inmigratoria. Porque ya el Congreso, de hecho, está ahora integrado por una mayoría republicana. El Senado y el Congreso son republicanos, y teniendo un presidente sentado en la Casa Blanca que sea republicano puede complicar un tema. Ya sabemos que de donde vienen la mayor parte de políticas contra inmigración vienen de los republicanos. Definitivamente. Pues desearle, diputado Briar, muchísimos éxitos en esta gestión. Manténganos informados de cómo le va por allá. Muchas gracias, Pedro Pablo, también por habernos acompañado esta mañana. A ustedes también por habernos sintonizado. Y ahora, sin más, volvemos nuevamente a la mesa principal con nuestros compañeros.